Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos nuestro estudio del libro de Romanos. Y esta noche estaremos meditando Romanos capítulo 15, versículos 7 hasta el 12, donde nos habla el evangelio a los gentiles. Ya habíamos estudiado lo que son los débiles en la fe, de cómo debemos tratarles, recibirle, como dice la palabra, recibirle. No contender en opiniones, todo eso. Demostrar ese amor. También por aquellos que están empezando en su primer amor. Eso significa débil en la fe, débil en el conocimiento de la palabra. No tienen pleno conocimiento, están empezando. Recibirle, enseñarle. Y hoy vamos a estar viendo el evangelio a los gentiles, que es algo muy interesante, que también se aplica a nosotros mismos. Nosotros no somos judíos de nacimiento, somos gentiles. Recibimos por gracia el evangelio. Entonces Romanos 15, 7 dice, empieza diciendo el estudio. Vamos a leer hasta el 12 para entender el contexto. Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías: estará a la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Entonces el primer punto habla, el versículo 7, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Habla de la aceptación. Cuando dice Pablo exhorta a los creyentes a aceptarse y recibirse mutuamente, a pesar de sus diferencias culturales y personales, tal como Cristo nos aceptó, sin distinción ni prejuicios. La unidad en la iglesia es fundamental y debe reflejar la aceptación que Cristo mostró al recibirnos a todos en la fe. Algo muy interesante, por eso dice: recibir los unos a los otros. Obviamente somos seres humanos, tenemos diferentes personalidades, diferentes culturas. Algunos son más tranquilos, otros son más impulsivos. Somos diferentes temperamentos, caracteres. Por la palabra está diciendo: recibíos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Para demostrar esa unidad, que es algo muy fundamental, que Jesús mismo enseñó eso. Cuando dijo a sus discípulos que tienen que amarse unos a otros, estar unidos, que sean uno, así como yo con el Padre soy uno. Por eso es el ejemplo. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Él mismo nos recibió a nosotros siendo pecadores, no merecíamos. ¿Qué hizo Jesús? Nos recibió, nos aceptó. Por esa razón Él tomó nuestro lugar, voluntariamente tomó nuestro lugar, para que podamos ser aceptos en Él. Dice: a través de Cristo el Padre nos acepta, a través de su obra. Por eso dice: para la gloria de Dios. Dios mismo, para mostrar su misericordia, su bondad, su amor. Vamos también a leer Efesios 4:32. Para explicar este contexto, este es de Romanos 15:7. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué significa ser benigno? Tener buena voluntad significa benignidad. Buena voluntad para con los demás. Buena predisposición. Eso significa ser benignos unos con otros. Cuando dice uno con otro, está hablando mutuo. Es mutuo. Yo soy benigno con mi hermano también me demuestra eso. Benignidad, buena voluntad. Unos con otros. Misericordiosos. Significa ponerse en el lugar de la persona. Miseria de corazón significa misericordia. Miseria de corazón. Entender a la persona que también, como yo, soy imperfecto. Debo también conocer nuestro lenguaje como ser empáticos. Este va mucho más allá. Misericordia. Es no solamente compadecerse, sino que hacer algo más. ¿Se acuerdan de la parábola del ladrón y el buen samaritano? Este hombre cayó herido, el buen samaritano dice que fue movido a misericordia. Hizo algo al respecto. Le vio a este hombre tirado, herido,
Y él dice que fue movido a misericordia. Tuvo misericordia a esa persona. No siendo esta persona herida, no siendo judío. O sea, siendo judío y este samaritano. Él le ayudó, tuvo misericordia. Es lo que tuvo Jesús con nosotros, misericordia. Nosotros siendo pecadores. Él sabía que éramos seres humanos, que tenemos esa miseria del corazón, que no podemos solos. Él tuvo misericordia. Por eso dice misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El perdón. Somos seres humanos, a veces no queremos perdonar, porque es nuestra carne. La palabra de Dios nos enseña a perdonar. Jesús enseñó eso. Y sus discípulos le preguntaban, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7, dice Jesús. Multiplicado da como 490, ¿verdad? Eso todos los días, ¿no? ¿Qué significa eso? Cada vez que sea necesario. 70 veces 7. Hay que perdonarnos. Por eso dice, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es tanto para el que ofende y el ofendido. Ambos deben perdonar. El que ofende y el ofendido. Y el ejemplo es como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón. La palabra de Dios enfoca mucho eso, de perdonarnos. ¿Por qué habla de esto de la palabra? Porque vamos a fallar muchas veces. Siendo cristianos. No importa si estamos años en la iglesia. Nos equivocamos. Somos seres humanos. Podemos fallar. En palabras, en acciones. ¿Y qué dice la palabra? Perdona a tu hermano. Ponete en su lugar. Perdonarle. Y eso realmente trae paz, trae unidad. No hay rencor, no hay resentimiento. Y Dios mismo se agrada a aquella persona que perdona. ¿Por qué? Porque está tomando el ejemplo de Jesucristo. Está siendo como Jesús. ¿Se acuerdan de Efesios? También un poco, una parte de Efesios decía, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que seamos como Él. Y por eso decía acá en nuestro estudio Romanos 15:7, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Entre nosotros mismos, en la iglesia. Recibirnos, aceptarnos, nuestras diferencias. Tal vez haya, como dijo, diferencias de opinión inclusive. Pero siempre tenemos que llevar la palabra de Dios, a la luz y equilibrar la palabra de Dios. Si hay diferencias de opiniones. Llevar toda la palabra. Y recibirnos, aceptarnos. Como decía la primera parte, entonces, Cristo nos aceptó sin distinción ni prejuicios. Y la unidad en la iglesia es fundamental. Y debe reflejar la aceptación que Cristo mostró al recibirnos a todos en la fe. Él nos recibió. Estamos en la fe. ¿Qué significa eso? En el conocimiento de la palabra. Conocemos la palabra. Eso significa la fe. Y justamente cuando meditamos la pasada, para explicar un poco más nomás lo que es débil en la fe, significa aquella persona que no tiene todavía pleno conocimiento de doctrinas fundamentales de la iglesia. Pequeñas cosas. Como explicaba acá el contexto, comida, bebida, días festivos, tiene en cuenta aún. O no sabe. Y no se tropieza. Enseñarle. La persona que empieza recién. Inclusive muchos me pueden decir también, y es cierto, en su primer amor, cuando le conocimos al Señor Jesús, nosotros ya queríamos predicar, queríamos ya hacer esto, porque estamos llenos del Espíritu Santo, y está bien. Pero hay que siempre pasar por periodo de discipulado. Hay que madurar siempre, porque a veces queremos hacer impulsivamente las cosas. Por más bueno que sea, no tenemos que hacer impulsivamente. Llevar siempre la palabra de Dios y hacerlo bien, hacerlo con excelencia. Justamente vamos a formar ya el equipo de evangelismo, y hablamos con algunos hermanos. Vamos a hacer el equipo de evangelismo para hacer bien las cosas, para hablar cómo vamos a empezar a hacer, cómo vamos presentando con la gente, qué vamos a decir. Hay que hacer un programa. Poner la mano de Dios y hacer. Vamos a fijar un día para hacer eso. Por eso es importante entonces aceptarnos. Nosotros mismos estar unidos. Para que la gente cuando vaya viniendo, los que no conocen al Señor, vean esa unidad que hay en nosotros. Esa unidad que solamente Cristo trae. El vínculo perfecto, ¿cuál era? El amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? El vínculo perfecto, el amor. El amor primeramente a Dios, a los hermanos, al prójimo. Por eso decía aceptarnos. Romanos 15:8 también. Entonces, también, antes de ir a Romanos, Colosenses 3:13, sigue diciendo. Colosenses 3:13. Un poquito por ahí cerca. Algo también que a veces nos cuesta como seres humanos. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una vez más da el ejemplo de Jesucristo. Y ese es el contexto de la antigua vida y la nueva. El contexto de Colosenses 3. La antigua vida y la nueva. Nosotros que tenemos a Cristo, ¿cuál es la evidencia de que una persona es cristiana? Perdona, justamente perdona. Es humilde, perdona. Por más que se sienta que tenga la razón de esa persona, él perdona. El ofendido o el que ofende. Por eso dice acá, soportándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. En contraste, la persona que aún vive en su antigua vida es una persona orgullosa, todo lo contrario, no perdona, no quiere perdonar, no soporta a nadie, es una persona que está en su vieja naturaleza, en su carne. Esa es la antigua vida. Y una persona realmente hijo de Dios cristiana va a perdonar, va a soportar, aunque no sea fácil. Le pide ayuda al Señor y Dios nos ayuda para hacer eso. Y una vez más pone el ejemplo. De la manera que Cristo os perdonó, así también os hacedlo vosotros. Jesús mismo nos perdonó. Nos mostró el mejor ejemplo de Jesucristo. Él se le estaba crucificando ahí. Se le estaba martillando. ¿Y él qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonó a quienes le estaban crucificando, a quienes le golpearon. Le perdonó Jesús. Eso es un ejemplo para nosotros. Entonces, la antigua vida y la nueva, que nos habla Colosenses 3:13. Y Romanos 15:8 dice, siguiendo el estudio, Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cuando dice Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, significa para confirmar las promesas que Dios, o sea, él se identificaba con el pueblo judío, siervo de la circuncisión, el pueblo judío. Jesús era judío. ¿Por qué? Porque él nació en Belén de Judea, era judío, ¿verdad? Por eso dice, vino a ser siervo de la circuncisión. Y el pueblo judío practicaba la circuncisión. Era un ritual de ellos. Y Jesús también fue circuncidado al 8º día. Cuando nació a los 8 días fue circuncidado para cumplir esa promesa, esa tradición. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios, dice. Jesús también cumplió eso. Para confirmar las promesas que Dios hizo a los patriarcas, dice, a los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Esto muestra que Dios es fiel a su palabra y cumple sus promesas. El ministerio terrenal de Jesús fue en primer lugar dirigido a los judíos para cumplir lo que Dios había prometido. A los judíos realmente vino la salvación, eso entendemos. Cuando estudiamos también el tema del remanente de Israel, vivimos ya eso en Romanos. La elección de Israel, Romanos 9, 10. Originalmente el plan era para los judíos, la salvación. Aunque sabemos que Dios sabe todo, Él es omnisciente. Él sabía también que también no iba a alcanzar a los gentiles, en algún momento. Dios prometió a Abraham bendecir su descendencia. Bendecir, eso en gran manera, multiplicar. Por eso dice los padres. Para confirmar la promesa hecha a los padres. Fue para los judíos esa promesa. Mateo 15:24 dice, Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se refería al pueblo judío, que Jesús fue enviado para ellos. Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice las simientes, habla simiente en singular, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sabemos que de la descendencia de Abraham vino Jesucristo. Ese Mateo empieza la genealogía, empieza justamente de ahí, de Abraham, el patriarca Abraham, hasta el rey David, y después Jesucristo. Por eso dice de la simiente, habla de una simiente, no varias simientes, una familia, una descendencia. Y esa simiente justamente es Cristo, esa simiente. Las promesas. La promesa de la salvación, promesa del Mesías prometido. Por eso dice, para mostrar la verdad de Dios. Jesús tomó forma de siervo, eso conocemos en Filipenses. Por eso él dice que vino a ser siervo de la circuncisión. Ese en su etapa de humillación. Él tomó forma de siervo, pasó también por lo que los judíos practicaban, la circuncisión, todo eso. Para demostrar eso, que él cumplía también las promesas. Estaba de acuerdo con lo que Dios le prometió a Abraham, la descendencia. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Dios cumple su promesa.
Él cumplió con Abraham. Él teniendo ya su edad, casi 100 años. Y su esposa Sara, casi 10 años menor que él. Y Sara era estéril, no podía tener hijos. Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Y tuvo Isaac. Vino el hijo de la promesa. Y a través de eso vino Jesucristo. Dios no se olvida de su promesa. Él cumple su palabra. Y acá una vez más está cumpliendo con Jesucristo, ¿verdad? Para confirmar las promesas hechas a los padres. Ellos también los llamaban los patriarcas, los judíos. Abraham, Isaac y Jacob. Los padres del pueblo de Israel, los patriarcas. Ellos respetaban lo que ellos recibían de Dios. Porque obviamente había judíos también que amaban a Dios, que querían hacer bien las cosas. Y otros que estaban, como los fariseos, querían imponer. Eran más religiosos. Pero había judíos que sí amaban a Jesús, el remanente, que sí aceptaban a Jesús. Entonces, también Romanos 15:9. Romanos 15:9 siguiendo. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahora ya se refiere ya a los gentiles. Entra ya ahí en juego los gentiles, en ese Romanos 15:8. Vamos a leer la referencia de Salmo 18. Hay una referencia, Salmo 18:49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El propósito de Cristo no fue solo para los judíos, sino también para los gentiles, los no judíos, ¿verdad? Para que ellos también glorifiquen a Dios. Este versículo cita el Antiguo Testamento para demostrar que la inclusión de los gentiles en la salvación siempre fue parte del plan de Dios. La inclusión de los gentiles en la salvación siempre fue parte del plan de Dios. Dios tuvo un plan de redención, de salvar a la humanidad que cayó en pecado, ¿verdad? Dios ya sabía eso, que iba a pasar. ¿Y por qué acá también en Romanos 15:7 explica el apóstol Pablo a los romanos que también fue para los gentiles? Porque los judíos estaban diciendo que la salvación solamente es para ellos. Ellos decían que son el pueblo exclusivo de Dios, que solamente ellos tenían derecho a ser salvos, a conocer a Jesús. Por eso acá le está aclarando el apóstol Pablo a los romanos, judíos que estaban ahí. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Dios en su misericordia también les eligió a ellos, les incluyó a los gentiles, a los no judíos, a otros pueblos, sean romanos, griegos, otros pueblos que no eran de Israel. También Dios les incluyó en su plan. Por esa razón, cuando vemos Hechos, cuando predicaban los discípulos, los apóstoles, había entre ellos, en Hechos 2, de muchas naciones, de diferentes razas, tribus, que creyeron en el Evangelio. Había también. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo, vamos a leer Hechos 15. Algo interesante que pasó ahora en el concilio, ahí en Hechos. Hechos narra lo que los discípulos hicieron después de que Jesús ascendió a los cielos. Hechos, por eso dice Hechos de los apóstoles. Sus actividades, su evangelismo. Hechos capítulo 15, versículo 10. Había una discusión ahí, estaba pasando algo entre los discípulos mismos y el pueblo. El concilio de Jerusalén, dice el contexto. El concilio de Jerusalén. Hechos 15. Hechos 15:10. Vamos a leer el versículo 8, Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ese hablaba de los gentiles, de que ellos, o sea que había judíos que estaban diciendo a los gentiles que tienen que judaizarse, practicar otros ritos, para que Dios les acepte. Y que
aparte de la salvación, ellos tenían que hacer obras, la salvación más obras, porque eran gentiles. Y los judíos ellos pensaban, ¿verdad?, que ellos tenían que practicar ritos, cumplir otra vez ceremonias, todo eso. Y explica acá, los discípulos explican, ¿verdad? Dice, por eso decía, Dios conoce los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y hay un versículo que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo nos quebranta y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso estamos seguros de que somos hijos de Dios, por el Espíritu Santo que tenemos dentro, que nos quebranta. Por eso dice que ellos también tienen ese Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia no hace Dios acepción de personas. Hizo entre nosotros y ellos, o sea, los judíos y los gentiles. Dios no hizo diferencia. Purificando por la fe sus corazones. Dios se encarga de purificar sus corazones, se encargó. También los gentiles. Y en el versículo 11 de Hechos 15:11 salen a esta conclusión, después de explicarle todo, con esta conclusión. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, acá está diciendo gracia, no es por obras, por gracia. Ellos están explicando bien a los discípulos, que eran judíos, le explicaban al pueblo gentil que por la gracia también son salvos ellos. No necesitaban hacer más rituales, más obras. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, dicen. Acá, claro, que había una discusión ahí, si hay que judaizar a los gentiles, y no hacía falta, sino que la gracia del Señor Jesús también les alcanzó a ellos. Por eso en nuestro estudio de Romanos, una vez más, estaba diciendo lo que leímos recién en Romanos 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y fue lo que hicieron los discípulos. Ellos predicaron también a los gentiles, especialmente al apóstol Pablo, que predicó a los gentiles. Él fue enviado, dice, a los gentiles. Y él que hacía ahí, como dice acá, confesó, anunció el evangelio y glorificó el nombre de Dios, para que ellos glorifiquen el nombre de Dios. Y muchos gentiles fueron convertidos por el evangelio. Llegaron a conocer a Jesucristo. A través del testimonio del apóstol Pablo, los discípulos también les llegó el evangelio. Y gracias a todo esto nos llegó a nosotros hoy día. Gracias a eso. Imagínense si los discípulos no hubiesen obedecido a Jesús, no hubiesen predicado, no nos iba a llegar el evangelio. No íbamos a ser salvos. Teníamos que hacer obras, no había esperanza, no había futuro para nosotros. Es realmente por la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros, que hasta nuestro día llegó el evangelio, la palabra de Dios, que tiene poder. Por esa razón, hermano, hay que predicar el evangelio. Tanto a los de la iglesia, por eso dice judíos, los de la iglesia mismo y los gentiles. Hoy día podríamos decir los de la iglesia y el mundo, los de afuera. Hay que predicar también, hermano, a la iglesia, seguir predicando como estamos haciendo ahora, estudiando juntos, como estamos haciendo, nos edificamos. Y el mundo, los gentiles, predicarle, porque en el mundo va a haber muchos que van a creer, que Dios le va a conceder ese don para arrepentirse. Creo que leímos también un versículo de ese, que Dios concede ese a aquellos que Dios sabe que van a ser sus hijos. ¿Por qué? Porque predicamos el evangelio y Dios le va a hablar. Por eso decía Romanos en nuestro estudio, te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. No se avergonzaba, no hay que avergonzarnos de nuestro Dios. Hay que cantar, hay que predicar, anunciar. Para esa razón hay que prepararnos. Y todo esto antes de hacer, por eso leímos, primer punto leímos 15:7, recibió uno a otros. La unidad, estar unidos. Un cristiano no puede predicar solo, necesita unidad, necesita la iglesia. No puede ir a predicar solo. Necesitamos respaldo, obviamente primero de Dios, de la palabra, y después de los hermanos en la iglesia. Por eso dice, recibió unos a otros, la unidad. Para que cuando vayamos a predicar tengamos respaldo de la iglesia también, de los hermanos que están orando, clamando, intercediendo. Por eso hablaba de recibirnos unos a otros para la gloria de Dios y entender eso, ¿verdad? Después para anunciar a los gentiles, para confesar que somos hijos de Dios, que hay salvación, que hay perdón. Predicar el pecado, predicar el perdón, un mensaje equilibrado. Como siempre hablamos ahora. Predicar el cielo, del infierno, de la salvación, de la condenación. El que cree, el que rechaza. Son contrastes, ¿verdad? La vida y la muerte. Siempre la Biblia habla de contrastes. El que cree en el Hijo tiene vida. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado, la condenación.
sencillo, es categórico. Hay que equilibrar eso, ese mensaje, ¿verdad? Predicar así bien equilibrado. Por eso decía entonces, también decía el versículo Romanos 15:10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Alegraos gentiles. Romanos 15:10. Pablo cita Deuteronomio 32:43, una referencia. Deuteronomio 32:43. Para mostrar que incluso en el Antiguo Testamento, Dios llamaba a los gentiles a unirse a su pueblo en adoración. La salvación de Dios es inclusiva y está disponible para todos los pueblos, tanto judíos como gentiles. Es una salvación entonces inclusiva, que incluye a los demás. Y cuando decimos exclusiva, es una salvación que es solamente para un pueblo. Y no era exclusiva, para el judío nomás, sino que inclusiva, incluía a otros pueblos, a los gentiles. Esa es la salvación de Dios, que Él promete. Y ahí en Deuteronomio veíamos también que Dios mismo entonces invitaba también a los otros pueblos a adorarle, a los pueblos que no son judíos. También Efesios 3:6, una referencia. Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué dice coherederos? ¿Quién es los herederos primeramente? Los judíos. Ellos ya son coherederos, nosotros, coherederos. Y copartícipes. Podemos también significa en cooperación, unidos a Cristo. Cuando dice coherederos y miembros del mismo cuerpo, somos un cuerpo, miembros del mismo cuerpo, la iglesia, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por esa razón hay que predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pablo era bien claro, bien contundente, que ese Evangelio era el mensaje de la cruz, decía él, que es locura para los que se pierden. Pues es la palabra que tiene poder para la salvación. Y Romanos 1, cuando estudiamos Romanos, el apóstol Pablo mismo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, decía. Romanos 1, ¿se acuerdan? 1:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Siempre pone ese contraste entre el judío y el gentil. El judío y también el griego, dice, el gentil. Pero ¿qué decía el Evangelio? Es poder de Dios, no es cualquier cosa. El Evangelio, para salvación, ¿a quiénes? A todo aquel que cree. A todo ser humano que va a creer. Cuando habla de poder, habla de algo que causa un efecto contundente. Por eso dice poder de Dios, efecto transformador en el corazón del ser humano. Cuando escucha el Evangelio, el Espíritu Santo quebranta al ser humano y esta persona siente ese quebrantamiento, se arrepiente de su pecado. Cuando el Espíritu Santo obra a través de la predicación del Evangelio. Y cuando dice poder de Dios, se compara, ¿verdad?, al poder que tiene la dinamita. Sabemos que la dinamita se usa para romper rocas, montañas, la dinamita. Tiene un poder sumamente devastador, muy potente. Y a eso se refería ese poder. Una energía muy potente, tiene eso, espiritualmente hablando. Ahora, cuando se predica el Evangelio, se enfoca bien, Dios obra a través del Espíritu Santo. Y el ser humano se quebranta, se da cuenta que es pecador, que no es suficiente, se arrepiente. Porque el Espíritu Santo obra en su vida. Por eso dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso él no se avergonzaba, anunciaba el Evangelio. Y acá una vez más dice a los gentiles, que leímos la referencia en Efesios, son copartícipes, decía Efesios, por medio del Evangelio, esa es la última parte. Copartícipes y coherederos. Y todo por medio del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de esa predicación. Ellos también son del cuerpo de Cristo. Dicen miembros del cuerpo de Cristo. Eso lo leímos recién entonces Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo no trabaja solo, ¿verdad? De cada uno necesitamos unidad, trabajar en equipo. Y la cabeza es Jesucristo.
se compara al cuerpo humano, nuestro cuerpo mismo, ¿verdad? Que nadie va a odiar a su brazo o a su pierna, ¿no? Si no le funciona. Tratamos bien nuestro cuerpo. Debemos tratarnos bien entre hermanos. Tratarnos bien eso. Para caminar juntos, un cuerpo. Romanos 15, entonces 10. Alegraos gentiles con su pueblo. ¿Por qué tenían que alegrarse los gentiles? Porque ya eran miembros del cuerpo de Cristo. Son copartícipes, coherederos por medio del Evangelio. Y eso le produce gozo que viene del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu, esa alegría. Por eso es alegrados gentiles con su pueblo. ¿Con el pueblo de quién? De Dios, el pueblo judío. Porque fueron incluidos ahí, en la salvación. Y Romanos 15, 11 también dice, otra vez, es como que repite, va repitiendo, para que uno vaya entendiendo, ¿verdad? Que los gentiles son muy importantes en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios, los gentiles. Romanos 15, 11. Y otra vez, alabad al Señor con todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Allí incluye, dice, todos los pueblos. Habíamos leído, entonces, cuando leímos lo de la simiente, hablaba de una simiente que estaba en singular. Ahora ya está diciendo todos los pueblos, todas las naciones. Alaban a Jehová. Romanos 15, 10. Entonces, 15, 11. Aquí Pablo cita el Salmo 117, 1. Una invitación a todas las naciones gentiles para que alaben al Señor. Este versículo refuerza la idea de que Dios siempre ha tenido el propósito de incluir a los gentiles en su plan de salvación. Y una más da la referencia, Salmo 117, 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Hay una canción también de este Salmo 117, 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y Isaías 42, 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El que llama es Dios mismo, el que llama. Entonces, Dios es el que incluye. Llamó tanto a los judíos como gentiles, el que los llama, el que sostiene, dice, te sostendré por la mano. Y el último versículo, Romanos 15, 12, dice, y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Una referencia a Isaías, ¿verdad? 15, 12. ¿Por qué dice Isaí? Pablo cita Isaías 11:10, profetizando acerca del Mesías, quien es la raíz de Isaí, descendiente de David. Isaí fue el padre de David. Por eso dice, cuando dice acá, la raíz de Isaí, habla de su descendencia de Isaí, que es Cristo Jesús. Porque Jesús viene también del rey David. Habla de él mismo. Este Mesías no solo gobernará sobre Israel, sino también sobre los gentiles, y ellos confiarán en él para su salvación. Por eso decía, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Jesús mismo. No solamente vino para el pueblo judío, sino también para los gentiles, para gobernar a todas las naciones, a todo el pueblo, que cree en él, que va a creer en él. Y vamos a ver el último versículo. Al principio dije 12, vamos a ver este 13. Este 13 de 15, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo cierra esta sección con una oración de bendición, deseando que los creyentes, tanto judíos como gentiles, sean llenos de gozo, paz y esperanza. Esta esperanza proviene del Espíritu Santo, quien obra en los corazones de los creyentes, fortaleciendo su fe y confianza en Dios. Por eso decía, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Qué produce el creer en Dios? Produce gozo y paz al creer en Cristo. Cuando uno cree en Jesús, por eso dice, os llene de todo gozo y paz en el creer.
¿Dónde está ese gozo y paz también? En el creer la palabra de Dios. Ahí está. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Al creer en Él. Trae gozo, paz, que es fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, fruto del Espíritu Santo. Y por eso Él es como hace una oración real por ellos, por los gentiles y los judíos. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que tengamos esperanza. Ese viene del Señor. De que todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. No es en vano. Tenemos esperanza en Él. De que Dios respalda su palabra. De que un día vamos a estar con Él. Pero mientras estemos en la tierra, debemos, como leímos al principio, recibirnos unos a otros, perdonarnos, seguir trabajando en la obra, predicar el Evangelio también a los gentiles, a todos. En este caso, para nosotros, en nuestro contexto, a los del mundo, a los de afuera. Confesar que somos cristianos y también creer en la palabra siempre. Llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de su palabra para tener ese gozo, ese paz que viene del Señor. Vamos a leer también Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, solamente eso puede ser la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que el razonamiento humano no puede explicar. Humanamente no podemos explicar muchas cosas, pero viene de Dios, eso es la paz de Dios. Y esa paz de Dios también, como dice Filipenses, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros corazones, cuando habla los sentimientos, las emociones, la voluntad, está en el corazón, parte del alma. Y pensamiento está el razonamiento, la lógica, está en la mente, está el pensamiento. Ese guarda el Señor. Todo nuestro ser, Él guarda. Y sentimos la paz de Dios. Gálatas 5:22 también ya le dije, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu. Necesitamos desarrollar eso para mantener la unidad, para perdonarnos. Por eso el amor. Primero está el amor, justamente está primero el amor. Amor, gozo, paz, paciencia. Todos cristianos tenemos que desarrollar eso. Capaz que no estemos desarrollando bien, pero debemos desarrollar. No sea solamente teórico esto de fruto del Espíritu y todo lo que estamos hablando. Sea práctico. Pidámosle ayuda al Señor. Digámosle al Señor, a nuestro Dios, pon en mí ese amor por ti, por las almas. Que amemos realmente a Dios, como dice la palabra, con toda nuestra mente, corazón, para amar al prójimo, a nuestros hermanos, para amar a quienes le vamos a predicar. Amor, gozo, paz, paciencia. Y para ir terminando, en resumen, Romanos, que vimos esta noche, Romanos 15, 7 al 13, nos enseña sobre la importancia de la unidad entre los creyentes, tanto judíos como gentiles, y cómo Dios ha extendido su salvación a todas las naciones. Esta inclusión de los gentiles no fue algo inesperado, sino parte del plan eterno de Dios revelado en las Escrituras. El pasaje concluye con una oración que resalta el poder del Espíritu Santo para llenarnos de gozo, paz y esperanza en Cristo. Nos da otra esperanza, todo esto, de que no hacemos en vano lo que estamos haciendo. Entonces todo esto también, nada más, también se resume en lo que siempre decimos, y siempre vamos a decir Gálatas 2:20. Vamos a leer todos juntos ese Gálatas 2:20, porque siempre decimos, para practicar esto, que debemos morir a nosotros mismos, al entender que Jesucristo ya murió por nosotros, Él resucitó. Gálatas 2:20. Para entender todo esto y poder practicar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Podemos leer todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí entendemos que nuestra vida es de Cristo, no es más nuestra. Él nos guía, nuestro Espíritu Santo nos guía. Por eso decía, Él nos llena de paz, de gozo. Y todo lo que hacemos para la gloria de Él.
el estar en la iglesia, el congregarse, el estar con los hermanos. Es una bendición, porque amamos a Dios. Estamos muertos con Él. Y ya no hay más ese egoísmo, no hay más ese malos deseos. Hay perdón, hay paz, hay unidad. Y eso, con gusto, nosotros predicamos el Evangelio porque amamos a nuestro Dios. Y estamos muertos con Él, Él nos guía a través de su Espíritu Santo. Amén. Eso es todo entonces la enseñanza de esta noche. Para próximo lunes, seguir con más estudio del libro de Romanos 15. Que sigue el estudio, sigue la enseñanza desde el versículo 14 en adelante. Entonces, que Dios les bendiga, queridos hermanos.